A mis 19 años, casi 20, pensé que era una persona totalmente normal. Me había ido o estuve toda mi vida en un colegio bilingüe, donde aprendí inglés. Jugué tenis toda mi vida, aquí en el Ecuador y en otros países, y por suerte fui buen estudiante. Al final conseguí una beca en los Estados Unidos para ir a estudiar economía y matemáticas. Y la verdad que yo pensaba y me sentía muy orgulloso sobre todos estos logros. Esa era una foto, la primera vez que cayó nieve en mi universidad. Y este era mi equipo de tenis de la universidad. Entonces yo pensaba que era completamente normal. Y mientras tomaba estas clases de matemáticas y economía, decido también abrir un poquito mi mente y tomo una clase de desarrollo. Y empiezo a leer sobre cómo algunos países y algunos proyectos habían hecho que las realidades de muchísimas personas cambien y que ciudades o países enteros ya estén en otro nivel de lo que yo había vivido en mi país. Y a través de esa experiencia en la clase de desarrollo decido que voy a tomar una pasantía en mi país. Voy a ir a ver un poquito la realidad distinta. Y termino aceptando una pasantía en una organización que se encargaba de la erradicación del trabajo infantil en basurales. ¿Y cómo lo hacía? A través de dar becas o cierto tipo de apoyos a niños como Jonathan y David, para que dejen de trabajar en un basural todos los días y se vayan a un colegio, donde ojalá puedan construir un mejor futuro. Jonathan y David eran parte del proyecto de esta fundación y cuando tomé esa foto justo ese verano, se habían graduado de su colegio con las mejores notas. Para hacer las cosas más interesantes en esa pasantía, mi proyecto más grande se vuelve escribir la historia de vida de uno de estos chicos, un joven de mi misma edad, que ya había pasado por este proceso y que hoy estaba en la universidad, como yo. Entonces, a través de entrevistas, visitas a sus casas, bueno, porque tenía dos casas, una en el basural y una en otro barrio de Quito, empiezo a escribir la historia con muchísima emoción y, bueno, era mi proyecto, al final tenía que llevar algo a la universidad también. Y cuando sucede eso, me doy cuenta de dos cosas fundamentales cuando se acaba esa pasantía. Primero les decía a todo el mundo, ¿no?, que estaba contentísimo porque escribí la historia y porque había visto de primera mano cómo un niño que había prácticamente nacido en un basural hoy estaba en una universidad y estaba estudiando lo que quería. Y que yo había tenido la oportunidad y el honor de haber escrito su historia. Entonces, ese orgullo que yo sentía cuando ya volví a los Estados Unidos, poco a poco se comenzó a transformar en una frustración enorme. Y yo no entendía al principio por qué. Pero luego le fui pensando bien a la cosa y me di cuenta de dos cosas fundamentales. Primero, que yo era un suertudo. O sea, yo había tenido unas oportunidades que esta persona de la que escribí la historia de vida no había tenido. Yo nací en una casa donde mis papás me apoyaron siempre en todo, donde me empujaron a ser un buen estudiante, donde me permitieron jugar el deporte que yo quería y encima más hacían esfuerzos para mandarme a jugar a otros lugares. Fui a un colegio donde aprendí inglés y podía estudiar en otros lugares. Entonces me di cuenta que era suertudo y que esa no es la realidad para la mayoría de los ecuatorianos aquí. No sé, solo viendo esta audiencia, les hago una simple pregunta. ¿Fueron ustedes o no suertudos cuando nacieron? Si están aquí, los chances son bastante altos de que sí fueron suertudos. Y me di cuenta de eso, como primero. Y segundo, seguía pasando esa frustración, seguía digiriendo toda esta idea de por qué miércoles yo había escrito la vida de una persona igualita a mí y yo escribiendo la historia. ¿Quién era yo? Y sucedió la otra realización a partir de esa experiencia. Tenía que hacer algo. De repente con una aguja, me habían reventado esa burbuja en la que yo había vivido toda mi vida. Esa burbuja
súper tranquila, en donde todo lo que yo escogía estaba a mi mano si me esforzaba un poquito, y me cayó ese baldazo de agua fría de que o haces algo o te haces de loco. Y empecé a desarrollar un poquito más de frustración. Y después de un tiempo, decido hacer algo. Creo que ese es un punto crucial en mi vida y lo que me ha llevado a hacer ahora. Yo les dije que estudiaba economía. Soy economista, pero hoy 100% dedicado a la educación. Y fueron esas dos frustraciones o esas dos realizaciones, que era un suertudo y que yo había vivido en una burbuja, que me hicieron pensar que la educación realmente era una herramienta para transformar vidas. Yo lo había visto en esa historia de vida, solo no me había dado cuenta. Y el problema, para hacer una metáfora un poco futbolística, aquí es el lenguaje que todos hablamos, es que la cancha es desigual. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo al tema de la suerte. Hay personas que nacen en la parte de arriba de la cancha, por suerte, y tienen un partido totalmente distinto, mucho más fácil de llegar a meter el gol. Pero la mayoría de personas en este país nacieron en la parte de abajo, y yo no lo había visto. Y tienen que trabajar 10,000 veces más fuerte para llegar a meter un gol. Y esto me llevó a seguir pensando. La educación para mí es el proceso que te da las herramientas y las oportunidades para salir adelante. No es las materias, no es las teorías, es todos esos conocimientos que tú adquieres a lo largo del camino que te permiten forjar tu propio futuro. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en este país si es que aceptamos que la educación era como esa cancha de fútbol que les enseñaba? Pongo este slide porque los ecuatorianos, encima más de todo, somos expertos. Entonces, como siempre digo, no habrá aquí quien no sepa la alineación ideal que el director técnico de la selección tiene que poner para jugar con Venezuela. Todos sabemos eso. Todos sabemos cuáles son las soluciones viales perfectas para esta ciudad. O sea, si es que me pongo a conversar con alguno de ustedes, segurísimo que es experto en esos temas. Y en educación pasaba lo mismo. Para mí, educación era el proceso que tenemos que seguir para igualar esta cancha. Pongamos esta cancha en el mismo nivel y yo creo que solo así cada niño y cada joven nos va a demostrar su verdadero potencial, que sea justo el partido. Entonces yo les decía, ¿cómo hacemos para igualar este tema de la educación y que sea equitativo? Y empezaban los expertos a darme todas sus soluciones. Yo no era experto. Algunos decían infraestructura, otros decían mejores docentes, otros decían tecnología, y me lanzaban soluciones y yo no sabía ni por dónde empezar. Solo sabía que había decidido querer hacer algo. Y ese es el ciclo de propuestas que me llegó un poquito casi a enfermar, porque todo el mundo propone, pero nadie hace nada. Entonces me fui un paso más atrás. Dije, si es que hay soluciones o posibles soluciones, primero tiene que haber una persona atrás de eso. Y eso me llevó a pensar que el quién es más grande que el qué. Los qué son las soluciones, pero el quién quiere hacer algo son para mí mucho más grandes que las soluciones. Y así nace el proyecto que hoy yo lidero, que se llama Enseña Ecuador. Por suerte no me tuve que inventar el agua tibia, sino que tomamos un modelo que yo operaba en otros países que se enfocaba justamente en el quién. Desarrollemos primero a las personas que van a conocer, que van a vivir las dificultades y que luego van a proponer soluciones, porque si no son soluciones vacías. Y a través de este modelo, que se replica en más de 45 países a través de una red que se llama Teach for All, nosotros hoy les proponemos a los graduados universitarios, a los que tratamos de identificar son los más talentosos, y les proponemos un simple proyecto. Conviértete en docente por 2 años en una escuela vulnerable. Cuando yo volví al Ecuador a empezar todo esto, iba a auditorios igualitos como el de aquí, y me paraba y les preguntaba a todas las personas, ¿no? ¿Quién cree que educación es uno de los desafíos más grandes que tenemos como país? Y si les preguntaría, espero que la mayoría levante la mano. Y después les decíamos la siguiente pregunta, facilito.
¿quién de ustedes está haciendo algo para resolver ese desafío? Y capaz había unas 3 manos tímidas por ahí que, de hecho, ya estaban estudiando educación, entonces pensaban que directamente sí estaban haciendo algo. Nos dimos cuenta que nadie hacía nada. Todo el mundo me decía que había un problemón y nadie hacía nada. Entonces, ¿por qué tenemos este modelo? Nosotros les invitamos ahora entonces a los mejores profesionales y les metemos en un colegio de alta necesidad con 2 objetivos muy puntuales, pero que son bien complejos. Primero, ellos van a ser responsables de transformar muchísimas vidas. Como siempre les digo, ellos no escogieron cuando toman esta decisión el vender un producto como su primer trabajo o vender un servicio. Decidieron transformar vidas. Y eso es lo primero que esperamos que ellos se apersonen y decidan hacerlo durante esos 2 años como profesores. Y a partir de eso también hay un efecto multiplicador, porque sus estudiantes también empiezan a creérsela. Y el segundo efecto que sucede es cuando las personas que pasan por este programa se gradúan. Para proponer, primero tienes que conocer. Y ahora nosotros de repente estamos generando ese equipo que se conoce de la A a la Z lo que sucede de verdad en la educación de nuestro país. Porque es facilito proponer desde ese edificio que se llama ministerio o desde nuestras casas en una charla un domingo. Pero otra cosa proponer habiendo vivido 2 años la realidad, de niños como los que yo había servido en mi pasantía. Este es en nuestro encuentro nacional, cuando ya éramos más de 70 personas en Enseña Ecuador. Hoy están aquí conmigo 2 profesionales de Enseña Ecuador que están acabando su primer año lectivo. Y yo pensé al principio que esto era utópico, que los ecuatorianos no iban a pensar que sí podían hacer algo al respecto, que no se iban a lanzar a la cancha, que siempre iban a quedarse siendo espectadores, proponiendo soluciones, pero no haciendo nada. Me he topado con una realidad totalmente distinta. Ahí están Marco y Luis en una escuela entre Cojimíes y Pedernales, porque hoy ya les estamos mandando a estos profesionales donde más se necesita. Ellos van a estar ahí 24/7 por 2 años, entendiendo qué tiene que suceder para que esos estudiantes tengan una mejor trayectoria de vida y qué tiene que suceder para que el sistema de educación ya no sea ese camino que no está balanceado. Tenemos embajadores como Pancho, que después de 2 años de ser el mejor docente en su colegio en Machachi, se dio cuenta que no había un proceso de capacitación docente continuo para nuestros docentes en el Ecuador. Eso no te das cuenta a menos que vivas esos 2 años. Hoy él ya nos propuso, y de hecho yo soy accionista de una empresa que se va a dedicar a ofrecer servicios de capacitación docente para nuestros maestros. Conoció y propuso. Pero lo que más me llena es de ese efecto multiplicador que tenemos en los estudiantes. ¿Cuánto les podemos inspirar para que a pesar de esa cancha, que es un poquito desigual y que la tengan que luchar mucho, tienen que saber y se convencen que pueden salir adelante? Después de una charla de Enseña Ecuador así igualita, pero unos estudiantes de 6º de básica, luego nuestra profesional me manda esta foto al celular. Y era Valeria, que, bueno, ustedes pueden ver el mensaje, que desde 6º de básica se estaba proponiendo que se iba a esforzar para convertirse en PEC, para poder multiplicar este efecto cuando ella sea grande. Le faltan 2 años y le falta subir un montón la cuesta. Pero ese es el efecto multiplicador que la educación puede transformar. Entonces, les dejo la charla el título de mi charla, era En manos de quién dejamos el futuro de nuestro país. Y para mí la respuesta es simple. En educación o en salud, en lo que sea, está en manos de las personas que decidan hacer algo, de las personas que dejen de proponer pasivamente y que decidan que ese partido lo tienen que jugar y que se van a meter a la cancha. Entonces les dejo esa pregunta a ustedes. ¿Van a seguir siendo esos expertos que nos proponen todos los días cómo vamos a cambiar el país? ¿O van a hacer y tomar la decisión de saltar a la cancha donde algunos de nosotros ya estamos ahí bien sudados y les vamos a dar una buena bienvenida? Muchas gracias.